La mañana en que todo empezó, el sol apenas despuntaba detrás de los edificios del barrio de Chapalita, pintando la calle con esa luz dorada que siempre me daba una sensación de calma. Sin embargo, ese día no hubo calma alguna dentro de mí. Sentía un nudo en el estómago mientras llenaba una maleta que, irónicamente, estaba vacía. No llevaba ropa ni protector solar, ni siquiera un cambio de zapatos. Solo llevaba la decisión más difícil que había tomado en mucho tiempo, fingir que me iba, para descubrir la verdad que tanto me había resistido a aceptar. Tenía 50 años, una edad en la que una cree que ya ha vivido suficientes tormentas, pero la vida, con su humor cruel, siempre tiene otra lista esperando. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, miré a mi hija Camila, mi niña de 12 años, todavía dormida. Su carita tranquila era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. No podía permitir que creciera en una casa donde la deshonestidad se respiraba como si fuera parte del aire. Había aprendido, con mucho golpe de la vida, que una madre no solo cuida, también protege, incluso cuando ello implica romperse un poco por dentro. Le dejé una nota en el buró, diciendo que la amaba y que regresaría pronto. Me tembló la mano al escribirlo, porque aunque era verdad, me pesaba la idea de dejarla, aún por un par de días, aunque Lucía se había ofrecido a echarle un ojo mientras trabajaba. Rodrigo me esperaba en la puerta. Tenía 48 años y, aunque siempre había sido un hombre reservado, ultimamente se mostraba distante, casi como si yo fuese una visita más en la casa. Me dio un abrazo tibio, uno de esos abrazos que parecen dados por compromiso más que por cariño, y murmuró un cuídate que no subsu a real a nada. Durante años pensé que la madurez nos había llevado a una relación tranquila. Ahora empezaba a preguntarme si esa tranquilidad era real o si simplemente me había acostumbrado a ignorar lo evidente. Cuando bajé las escaleras con mi maleta vacía, sentí una punzada de ironía. Me estaba yendo sin irme, mintiendo sin querer mentir, pero era la única forma de ver con claridad lo que sucedía en la sombra. Lucía me esperaba a una cuadra con las llaves de un coche pequeño que me había prestado. Ella, con su energía explosiva de siempre, me miró fijamente y dijo: nena, respira, haz lo que tengas que hacer. Y recuerda, a la verdad duele, pero también liberan su voz. Se me quedó grabada. Tomé el coche y conduje alrededor de la colonia hasta encontrar un punto donde no pudiera ser vista desde mi casa. Me estacioné a 2 calles, desde donde aún podía observar quién entraba y salía. Respiré hondo y me quedé ahí, en silencio, mientras la mañana avanzaba. A ratos sentía como si estuviera actuando en una película absurda. Una mujer adulta, escondida en un carro alquilado, espiando su propia casa. Pero la intuición, esa amiga silenciosa que nunca me había fallado, me decía que estaba haciendo lo correcto. La tarde pasó lentamente. Mientras esperaba, pensé en Sofía, la hija de Rodrigo. Tenía 17 años, y aunque yo había intentado acercarme a ella desde el primer día, siempre me había recibido con una mezcla de indiferencia y desprecio silencioso. Había momentos en que creí que lograríamos una convivencia pacífica, pero cada vez que daba un paso adelante, ella retrocedía 2. Yo lo atribuía a la adolescencia, a la rebeldía o incluso a la nostalgia que cualquier hija siente cuando sus padres se separan. Pero en el fondo, siempre quedaba la sensación de que su rechazo no era pasajero, sino profundamente intencional. Ya entrada la noche, el primer golpe inesperado apareció. Rodrigo llegó a casa mucho más animado de lo que jamás llegaba cuando yo estaba ahí. Su caminar tenía un ritmo ligero, casi juvenil, y no pude evitar sentir un pinchazo de dolor. ¿Desde cuándo se permitía estar tan alegre? Solo cuando yo no estaba. Me quedé mirando desde la oscuridad del coche, sintiendo como la sospecha se convertía en algo más denso, casi tangible. Unos minutos después, vi llegar a Sofía acompañada de un par de amigas. Había señalado varias veces que no debía invitar a nadie cuando no hubiera un adulto responsable. Pero claro,
En su mente yo no era más que una intrusa, ocupando el lugar que pertenecía a su madre. Ellas entraron riendo, como si la casa hubiera dejado de ser un hogar y se hubiese convertido en un club privado donde mis reglas no contaban. Me dolió ver cómo Sofía abría la puerta de par en par con una libertad que jamás mostraba cuando yo estaba presente. Mientras observaba todo esto, comencé a anotar detalles en una libreta pequeña que había llevado conmigo. No quería apresurar juicios ni explotar de rabia sin tener claro lo que estaba viendo. Me prometí a mí misma mantener la cabeza fría, aunque el corazón gritara. Siempre he creído que una mujer que guarda silencio no es débil. Muchas veces simplemente está recolectando piezas para armar la verdad. Me quedé ahí hasta pasada la medianoche. La calle estaba casi vacía, salvo por el ocasional perro callejero o algún vecino regresando de trabajar. La oscuridad parecía abrazar al coche, convirtiéndolo en un refugio silencioso donde podía pensar. Sentí miedo, sí, pero también una extraña serenidad. Por primera vez en muchos meses, tenía la sensación de estar acercándome a una respuesta. Cuando finalmente regresé a casa de Lucía para dormir en su sofá, mi cabeza era un torbellino. No sabía exactamente qué estaba pasando dentro de mi hogar, pero algo estaba claro, a nada era lo que parecía. Me prometí continuar al día siguiente. Quizá me dolería, quizá me rompería, pero era peor seguir viviendo en la ceguera dulce de la mentira. Al amanecer del día siguiente, volví a estacionarme en el mismo lugar. Preparé un café en un termo y respiré profundamente. Estaba lista para observar, sin prejuicios, sin excusas, listo mi corazón o no. La verdad vendría, y vaya que vino, porque lo que empecé a ver esa segunda noche no solo confirmaría mis sospechas, sino que abriría una herida que jamás imaginé tener que enfrentar. Aquella noche, en Guadalajara, mientras escuchaba la voz de mi marido detrás de la puerta entreabierta, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No sabía si era mi imaginación o la verdad cruda golpeándome en la cara, pero escuché mi nombre pronunciado con un desdén que jamás había escuchado en mi propio hogar. Mi corazón, que durante tantos años había sido refugio para todos, de pronto se convirtió en un cuarto oscuro donde solo cabía el miedo. Y lo peor fue comprender que algo en mi familia estaba quebrándose en silencio, sin que yo lo hubiese visto venir. Y si bien esa fue la chispa que encendió toda la tormenta, mi historia no comenzó ahí. Permíteme retroceder unos días, justo antes de que todo se derrumbara, porque solo así entenderás por qué tomé la decisión más inesperada de mi vida. La segunda noche se sentía más densa que la primera, como si las sombras mismas supieran que algo estaba a punto de revelarse. Me estacioné en el mismo sitio, 2 calles detrás de la casa, con el motor apagado para que nadie notara mi presencia. El silencio del coche parecía amplificar cada latido de mi corazón, haciéndolo sonar como un tambor mal sincronizado. Tenía la sensación de que algo grave estaba por suceder, aunque aún me repetía que quizá todo eran exageraciones mías, que podía estar viendo fantasmas donde no los había. Pero la intuición, esa intuición de mujer madura, que ya vivió demasiadas traiciones en la vida, seguía clavándome la misma aguja. Algo está mal, muy mal. Pasaron unos minutos antes de que viera a Rodrigo salir de la casa. Caminaba con prisa, como si estuviera retrasado para una cita importante. Lo observé desde la distancia con un nudo en el pecho. Había algo distinto en él, en su postura, la manera en que se acomodó la camisa, el modo en que se revisó el cabello con el retrovisor de su coche. No era el comportamiento de un hombre que solo va por víveres o a trabajar. Era el comportamiento de alguien que quiere verse bien para otra persona. Me quedé congelada por un momento, sintiendo un temblor recorrerme desde las costillas hasta las manos. Nunca pensé que sería yo la mujer que mira a su marido así, desde la distancia, tratando de descifrar si todavía era amada o si ya había sido reemplazada. Rodrigo condujo hacia la esquina. Lo seguí lentamente, manteniendo suficiente distancia para no ser descubierta. La noche estaba tranquila,
con pocos autos circulando, lo que hacía mi persecución aún más tensa. Cuando él se detuvo junto a la banqueta, pensé por un segundo que quizá estaba recogiendo comida o esperando a alguien del trabajo. Anne, pero entonces la vi. Una mujer bajó de un taxi y caminó directo hacia él, sin dudar, sin mirar a los lados. Cuando la luz del poste iluminó su rostro, pude distinguir un brillo de familiaridad dolorosa, aunque en ese instante no logré identificarla. Rodrigo bajó del coche y se acercó a ella con una sonrisa amplia, de esas que yo no veía desde hacía meses. La abrazó, no un abrazo cordial, no un abrazo distante, sino uno de esos abrazos que solo se dan cuando existe historia, intimidad o algo que nunca se terminó de cerrar. La sangre me zumbó en los oídos. Sentí mis ojos arder, pero luché por mantenerlos abiertos, obligándome a presenciarlo. No podía permitir que la cobardía me hiciera mirar hacia otro lado. Ella subió a su coche. Rodrigo cerró la puerta con cuidado, como si estuviera manejando algo frágil, valioso. Luego, él se dirigió a la casa mientras ella lo seguía a pie, riendo de algo que él dijo. Aquello me atravesó como un cuchillo. ¿Desde cuándo él tenía esa risa guardada, como si hubiese estado esperando a la persona correcta para sacarla? Regresé al punto donde tenía una vista parcial de la sala. Desde el coche pude ver cómo entraron. Sofía, que estaba en la sala revisando su teléfono, levantó la mirada apenas entraron, y ahí lo entendí todo. Su expresión cambió de inmediato, de aburrimiento a una alegría casi infantil. Se levantó del sofá y corrió hacia la mujer, abrazándola, como si hubiera estado esperando ese momento por semanas. Me costó respirar. Eso no era una desconocida, no era una amiga de la familia, no era una colega. Había algo en la naturalidad de ese abrazo que me heló la sangre. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Observé cómo las tres figuras se dirigían al interior de la casa, hablando como si nada en el mundo pudiera perturbar esa escena de armonía. Pero para mí, ese momento fue la confirmación de que estaba a punto de perder algo que creía seguro. Unos minutos después, la ventana quedó entreabierta. No sé si fue un golpe de suerte o una cruel coincidencia, pero a través de esa rendija se filtró la conversación que cambiaría todo para mí en Sofía, con ese tono que siempre usaba cuando hablaba mal de mí. Dijo, entre risas, por fin podemos estar tranquilos sin ella. No sabes lo que es vivir con esa mujer. Me dolió más de lo que estaba preparada para admitir. Yo había intentado por tantos años acercarme a Sofía, respetar su espacio, comprender que la adolescencia es un huracán difícil de navegar. Le cociné lo que le gustaba, la ayudé con tareas, la acompañé al médico cuando Rodrigo no podía, y ella me reducía simplemente a esa mujer. Pero lo peor vino después. Rodrigo respondió con un tono bajo y cansado. No te preocupes, princesa, pronto todo volverá a ser como antes. Este siempre ha sido tu hogar. Nadie podrá ocupar el lugar de tu mamá. La palabra mamá rebotó dentro de mí como un eco maldito. Sentí que el estómago se me revolvía. La mujer, esa mujer que yo no reconocía del todo por la distancia, se acercó a la cocina con una naturalidad que me hizo sentir extranjera en mi propio hogar. Tomó una copa del gabinete superior, ese gabinete donde yo guardaba la cristalería especial, se sirvió vino con una confianza tan segura que me dejó paralizada, y en ese gesto sencillo, casi doméstico, entendí lo que mis ojos se negaban a creer. Ella conocía cada rincón de la casa. No estaba visitando, estaba regresando. La noche avanzó lentamente. Yo seguía allí, atrapada entre la incredulidad y el dolor más punzante que había sentido en años. Observaba cada movimiento como si fueran golpes directos a mi pecho. Sofía no dejaba de sonreír, Rodrigo no dejaba de lucir relajado, y aquella mujer se movía en mi cocina como si hubiera sido suya durante toda la vida. Y quizá, solo quizá, lo había sido. En algún momento, mientras recogían los platos, Sofía mencionó algo más. ¿Y si se queda más tiempo con nosotros? Sería
perfecto, quiero que todo vuelva a ser como antes. Antes, esa palabra me desgarró. De pronto, la imagen se hizo nítida, como un relámpago. A la mujer no era una desconocida, era Adriana, la ex esposa de Rodrigo, la madre de Sofía, a la mujer a la que él decía haber superado. La relación que aseguraba haber enterrado el capítulo Q, según sus palabras, nunca se volvería a abrir. Ahí estaba ella, ocupando mi espacio, recuperando su lugar, sin que nadie pareciera cuestionarlo. Ni siquiera Rodrigo ni siquiera Sofía ni yo. Yo estaba afuera, escondida en un coche ajeno, como si fuera la intrusa en la vida que había construido con esfuerzo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, sin mover un solo músculo. Mis lágrimas caían silenciosas, como pequeñas confesiones que no quería aceptar. No estaba llorando solo por la traición de Rodrigo, sino por todo lo que esa escena representaban: años de paciencia, de intentar construir una familia y un hogar que nunca me aceptó del todo. Años de intentar encajar en un molde que ya estaba roto desde antes de que yo entrara. Ya casi era madrugada cuando decidí retirarme. Mis manos temblaban tanto que me costó encender el coche. Mientras manejaba hacia el departamento de Lucía, sentí que algo dentro de mí comenzaba a endurecerse. No era rencor, todavía no, sino una claridad dolorosa. No era la víctima débil que ellos pensaban. Yo no iba a quedarme cruzada de brazos mientras me sacaban de mi propia vida, como si fuera un mueble que estorbaba. La tercera noche me había mostrado lo suficiente. Necesitaba fuerza, no miedo. Necesitaba planear, no llorar. Porque, aunque aún no sabía cómo, intuía que lo que había visto era solo el principio de una verdad más cruel. La mañana siguiente comenzó envuelta en un silencio extraño, pesado, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración por mí ahí. Me desperté en el sofá de Lucía, aún con el maquillaje corrido y los ojos hinchados por el llanto. Había dormido poco, apenas unas horas, y la taza de café que Lucía dejó en la mesa parecía más una invitación a enfrentar la realidad que una simple bebida caliente. Mientras la sostenía entre mis manos temblorosas, me pregunté cuántas veces había pasado por alto señales que ahora brillaban como alarmas gigantes. El regreso tarde de Rodrigo, sus conversaciones a escondidas, el modo en que Sofía me evitaba cuando él estaba cerca, todo encajaba de una forma tan dolorosamente clara que me pregunté si había sido ingenua o simplemente había elegido no ver. Lucía, que tenía esa mezcla rara de dureza y ternura, me observaba desde la cocina con los brazos cruzados. No dijo nada al principio, como si supiera que necesitaba procesar la avalancha emocional sin interrupciones. Después de un rato, se acercó, se sentó frente a mí y con esa sinceridad que siempre le agradecí, soltó a Nena. Ya viste lo que tenías que ver. Ahora tienes que decidir si quieres seguir siendo espectadora o protagonista. En sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier escena de la noche anterior. Protagonista, ¿en qué palabra tan grande para una mujer que había pasado meses sintiéndose invisible? Mientras me preparaba para regresar al coche y continuar observando, pensé en Camila, mi pequeña de 12 años, tan sensible, tan perceptiva. ¿Había notado ella la tensión entre Rodrigo y yo? ¿Había entendido, aunque fuera un poco, que la casa se estaba llenando de sombras? No podía permitir que creciera en un ambiente donde la lealtad se rompía tan fácilmente como un vaso frágil. No podía dejar que viviera, pensando que el amor significa aguantar lo injusto. Esas reflexiones me dieron la fuerza para volver a la vigilancia silenciosa de las noches anteriores. Cuando regresé a mi puesto habitual, 2 calles atrás de la casa, el clima había cambiado. El cielo estaba nublado, como si también él presintiera que algo importante estaba a punto de revelarse. Miré la fachada de la casa y la sentí ajena, lejana. Cada ladrillo parecía contar una historia que yo ya no reconocía. Había vivido ahí durante años, pero de pronto era como si hubiera sido invitada temporalmente a un escenario que no me pertenecía. Una casa puede ser hermosa,
funcional, acogedora, pero una casa sin verdad se convierte en un museo lleno de sombras. Llevaba apenas una hora observando cuando el coche de Rodrigo apareció nuevamente. Iba solo esta vez, lo cual me dio una sensación rara de alivio combinado con confusión. Se estacionó, entró con sus llaves y por un breve instante pensé que tal vez Adriana no regresaría esa noche. Pero la esperanza dura tan poco cuando ya ha sido golpeada tantas veces. No pasó ni media hora cuando vi llegar a Sofía con bolsas de supermercado. Parecía ansiosa, mirando su teléfono y sonriendo, como si estuviera esperando a alguien especial. Y efectivamente, no tardó en llegar. Un taxi se detuvo y de él bajó Adriana. Esta vez la vi con claridad absoluta en su melena castaña, su postura segura, esa mirada que mezclaba nostalgia con superioridad. Era una mujer atractiva, madura, quizá un año menor que yo, aunque su forma de caminar dejaba claro que estaba acostumbrada a recibir atención. No pude evitar compararme. Es inevitable hacerlo cuando la vida pone frente a ti a la mujer a quien estás perdiendo todo lo que creías tener. Rodrigo salió a recibirla, no sé si fue casualidad o un acto deliberado, pero en esa ocasión la abrazó en la puerta, donde cualquiera pudo verlos. Quizá él ya no tenía intención de esconderlo más, quizá pensaba que yo estaba lejos, disfrutando de mis supuestas vacaciones, y esa fue la parte que más me dolió en su tranquilidad, su absoluta falta de culpa. Actuaba como un hombre que no le debe explicaciones a nadie, como si yo no existiera. Me eché hacia atrás en el asiento, tratando de controlar la respiración. Mis manos sudaban. Me pregunté si debía salir del coche, enfrentar todo ahí mismo y acabar con la farsa. Pero algo dentro de mí, algo muy profundo, me dijo que aún no, que todavía necesitaba ver, que todavía había piezas sueltas que debían encajar para entender por completo la magnitud de la traición. Los observé entrar y escuché, otra vez, por la misma ventana entreabierta, fragmentos de su conversación. Esta vez estaban en la cocina, y podía ver las siluetas moviéndose con una familiaridad que me revolvía el estómago. Adriana abrió el refrigerador, sacó ingredientes y comenzó a preparar algo. ¿Cómo es posible que supiera exactamente dónde estaban las cosas? ¿Cómo es posible que Rodrigo no sintiera ni un gramo de incomodidad? Sofía se movía alrededor de ella con la alegría de una niña pequeña que ha recuperado un juguete perdido. Yo veía aquella escena como si estuviera mirando una obra de teatro donde todos conocían su papel, excepto yo. Fue entonces cuando escuché algo que me dejó helada. Rodrigo dijo, con voz baja, ¿no sabía que esto iba a sentirse tan natural? ¿Otra vez? Y Adriana respondió con una sonrisa que pude ver incluso desde mi coche. Ann siempre fue nuestro lugar, Rodrigo. Siempre lo será. A mi corazón se apretó. Nuestro lugar, Ann siempre lo será. Cada palabra era como un golpe directo al pecho. ¿En qué lugar quedaba yo? ¿Qué era yo en esa historia? ¿Una sustituta temporal? ¿Un adorno? ¿Un parche en la herida que ellos nunca cerraron? Me quedé en silencio durante un largo rato, escuchando cómo reían, cómo recordaban cosas del pasado, cómo Sofía les pedía que se quedaran a cenar todos juntos como antes. Esa palabra volvió a caer sobre mí como una piedra antes. Era claro que yo siempre había sido la que sobraba en esa casa, en la intrusa, la pieza incorrecta del rompecabezas. De pronto, entre risas, Sofía dijo algo que me dejó completamente sin aire. ¿Y si ya se queda a vivir aquí? Total, no creo que ella regrese tan pronto. La burla en su tono, su falta total de consideración hacia mí, la facilidad con la que hablaba de sacarme de mi propia vida, fue demasiado. Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que tuve que morderme el labio para no soltar un grito. Rodrigo no le llamó la atención, no la corrigió, no dijo nada en mi defensa, simplemente se quedó callado. Su silencio fue la confirmación más brutal de todas, un silencio que decía, no la quiero aquí. Me quedé mirando hacia la casa, sintiendo como la noche me envolvía por completo. El mundo parecía más oscuro, no por la falta de luz,
sino por la desilusión que me cubría como una manta pesada. Mis manos comenzaron a temblar, no de tristeza, sino de algo más peligroso, claridad. Una claridad que pocos alcanzan sin romperse, porque en ese momento lo comprendí. Ellos querían reemplazarme, querían borrar mi presencia, querían que desapareciera como si nunca hubiera estado ahí. Respiré hondo, guardé silencio, y algo dentro de mí cambió, no una rabia impulsiva, no un deseo de venganza, sino una fuerza fría, firme, que nace cuando una mujer ya no teme perder algo, porque ya lo perdió todo. Ese fue el instante exacto en que dejé de ser la mujer confundida que observaba desde un coche. Me convertí en alguien más, una mujer que sabía lo que merecía, y sabía que lo que estaba viendo no era amor, ni familia, ni hogar, era traición pura. La noche terminó sin que yo moviera un solo dedo. Me quedé en mi sitio hasta que las luces de la casa se apagaron. Cuando finalmente encendí el coche, no tenía lágrimas, no tenía temblores, tenía decisión. Había visto suficiente, había entendido suficiente, y ahora sabía exactamente lo que debía hacer. La noche del tercer día llegó con un peso distinto, casi insoportable. El aire de Guadalajara se sentía más caliente de lo normal, como si el clima también estuviera irritado, inquieto, anunciando una tormenta emocional que yo ya sabía que venía. Me estacioné en el mismo lugar de siempre, pero esta vez tenía la sensación de estar dando los últimos pasos de un ritual amargo. Lo que había visto hasta ahora ya era suficiente para destrozar a cualquiera, pero algo en mi pecho insistía en quedarme un poco más, como si faltara la pieza final que cerraría este rompecabezas doloroso. Y esa pieza llegó más rápido de lo que pensé. No habían pasado ni 20 minutos cuando las luces de la casa se encendieron todas a la vez. Era raro, porque Sofía y Rodrigo solían moverse por la casa sin encender demasiadas lámparas, como si temieran que la luz revelara más de lo que querían mostrar. Pero esa noche fue distinto. La casa brillaba, viva, bulliciosa. Bajé un poco la ventana del coche para escuchar mejor. De inmediato me llegó música, risas, el sonido de copas chocando. Mi corazón se apretó. Era una celebración. ¿Celebraban qué? Que yo no estaba, que Adriana estaba con ellos, que al fin eran la familia que querían ser sin mí. Decidí acercarme más, caminé unos metros y me escondí detrás del viejo árbol de jacaranda frente a la casa. Desde ahí veía mejor la ventana del comedor. Lo que vi me heló la sangre. La mesa estaba llena de comida, copas, botellas de vino. Parecía una cena especial, una de esas noches que antes planeábamos, Rodrigo y yo juntos, escogiendo recetas, riéndonos mientras cocinábamos. Pero ahora, en mi lugar, estaba Adriana, cortando pan, sirviendo vino, riendo con Sofía, abrazándola como si nunca se hubieran separado Ann y Rodrigo. Él estaba sentado, con una sonrisa de satisfacción que me hizo temblar de rabia. No quería llorar, pero sentí las lágrimas presionando. Me escondí mejor detrás del árbol, para que nadie pudiera verme, aunque nadie sospechaba que yo estaba ahí. Entonces ocurrió algo que jamás pensé que llegaría a presenciar en mi vida. Sofía, siempre impulsiva, tomó una foto mía que estaba en un portarretrato pequeño sobre la mesa y la lanzó despreocupadamente, como si fuera basura. La fotografía cayó boca abajo en la mesa con un golpe seco. Ese sonido me atravesó el pecho. Escuché su voz clara decir: «Yo no quiero que ella vuelva aquí, nunca más, nunca». Esa palabra, repetida con esa crueldad juvenil, fue como una bofetada. Nunca más, como si yo fuera una intrusa, una amenaza, un estorbo. Lo más terrible no fue escuchar a Sofía, sino lo que vino después. Rodrigo, mi esposo, el hombre con quien compartí años de vida, no dijo nada. No defendió mi nombre, no le pidió respeto a su hija, solo guardó silencio, inclinando ligeramente la cabeza, como aceptando la sentencia. Ese silencio fue más devastador que cualquier insulto. Era el silencio de alguien que ya había elegido un bando, y ese bando
no era el mío. Me quedé paralizada, con un dolor tan fuerte, que sentí que mi garganta se cerraba, pero aún faltaba lo peor. Adriana, con una copa en la mano, se acercó a Sofía y le acarició el cabello diciendo: «No te preocupes, mi amor, todo se va a acomodar. Rodrigo y yo hablaremos para que las cosas cambien, de una vez por todas». Esa última frase fue una daga directa. De una vez por todas. Lo dijeron con una tranquilidad que me revolvió todo el estómago, como si ya hubieran conversado antes sobre cómo desaparecerme de sus vidas, como si ya hubiera un plan silencioso que yo no conocía. Las manos me temblaron tanto que tuve que sostenerme del tronco del árbol. Respiré hondo, intentando mantenerme entera, pero no pude evitar sentir como una parte de mí se desplomaba. De pronto ya no era solamente una mujer traicionada, era una mujer borrada, desplazada, expulsada de su propio hogar, sin que nadie se molestara siquiera en decírselo. Aún así, el golpe final todavía no había llegado. Mientras recogían los platos, Sofía, con ese descaro que siempre había ocultado bajo una máscara de indiferencia, dijo: «Papá, ¿qué vamos a hacer cuando ella regrese? No quiero verla aquí, no quiero verla en esta casa». Esperé, con el último hilo de esperanza que me quedaba, que Rodrigo la corrigiera, que dijera algo sensato, que recordara que yo era su esposa, la mujer que dormía a su lado. Pero él simplemente suspiró, sin mirarla, y dijo: «Ya veremos cómo lo resolvemos. No te preocupes, no te preocupes». Dijo eso, Ann, como si yo fuera un problema, un objeto incómodo que había que mover, algo que estorbaba, como una planta marchita o un cuadro viejo que ya nadie quiere. La rabia me subió desde el estómago hasta la garganta. Era una rabia fría, calculada, no de esas que te hacen gritar, sino de esas que te hacen entender que acabas de despertar a la fuerza, que ya no eres la misma, que acaban de romperte en pedazos, pero que ahora tú decides cómo recoger lo que queda. Observé cómo la noche continuaba dentro de la casa. Música suave, risas, copas, complicidad. El hogar que yo había intentado construir durante años se derrumbaba frente a mí, y lo peor era que lo hacían celebrándolo. Sentí un escalofrío. Algo se apretó dentro de mí, muy profundo, como si una voz interior, una voz que llevaba años dormida, me dijera: «Se acabó. No vuelvas a llorar por quienes no valoran tu presencia». Me quedé observando un rato más, ya no con tristeza, sino con una especie de distancia helada. Era como si por fin hubiera despertado de un sueño largo y confuso, y ahora veía la realidad con claridad absoluta. Adriana abraza a Sofía. Rodrigo abre otra botella de vino. Se sientan juntos en el sofá, como si fueran una familia que se ha reunido después de muchos años. Y yo, afuera, entre sombras, siendo testigo de mi propio reemplazo. No fue una escena melodramática, tampoco un grito de dolor. Fue algo más devastador, en la aceptación de una verdad que ya no necesitaba interpretación. Me quedé ahí hasta que la música bajó de volumen y las luces se apagaron una por una. La noche envolvió la casa mientras ellos seguían adentro, ajenos a la tormenta que habían desatado. Yo respiré profundo, sintiendo el aire frío en la piel. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil, me sentí despierta, y eso era más peligroso para ellos que cualquier llanto desesperado. Caminé de regreso al coche con pasos lentos, medidos. El dolor seguía ahí, pero también había una nueva fuerza, una fuerza silenciosa, firme, que me decía que la humillación había llegado demasiado lejos, que ahora tocaba defender a Camila, defender lo que me quedaba de dignidad. Al subir al coche cerré los ojos un instante. No lloré, no podía llorar más, porque ya lo había visto todo. Ya lo había entendido todo, y ya no quedaba nada que salvar en esa casa. Encendí el motor con las manos aún temblorosas, pero no de miedo, sino de decisión. Tenía claro que lo que venía después sería difícil, doloroso, quizá incluso brutal, pero también sabía que era necesario. Esa noche no regresé al departamento de Lucía pensando en Rodrigo
ni en Sofía, ni siquiera en Adriana. Regresé pensando en Mía, en lo que merecía, en lo que había permitido y en lo que no estaba dispuesta a permitir nunca más, Sam, porque esa noche, mientras veía cómo celebraban mi ausencia, yo renací un poco. Me rompí, sí, pero también desperté. Y al despertar, entendí algo crucial. No era yo la que sobraba, era ellos quienes estaban a punto de perder a la mujer que siempre había sostenido todo, sin pedir nada a cambio. La mañana siguiente amaneció pesada, como si la ciudad entera supiera que algo en mí había cambiado para siempre. Me levanté temprano en el departamento de Lucía, aún con la garganta cerrada por la mezcla de rabia y claridad que me había acompañado toda la noche. El sol entraba por la ventana, creando líneas brillantes en el piso, pero esa luz ya no me lastimaba. Era como una señal silenciosa, como si el día me estuviera diciendo: Anne, ya es hora. Amé. Quedé un momento sentada en el borde del sofá, mirando mis manos, notando cómo ya no temblaban, y entendí que ese simple hecho era la confirmación de que por fin estaba lista para enfrentar lo inevitable. Lucía salió de su habitación con el cabello despeinado y una taza de café en la mano. Me miró un segundo, como quien analiza si la persona frente a ella se va a romper o se va a levantar. Yo le devolví la mirada con serenidad. No necesitaba hablar. Ella entendió de inmediato que ya no era la misma mujer que llegó días antes llorando y dudando de sí misma. ¿Estás lista?, preguntó con voz suave. Respiré hondo, dejé que el aire llenara mis pulmones y asentí. MSQ. Quería regresar a mi casa, pero no para pelear, no para reclamar, no para gritar. Eso habría sido darle poder a quienes ya habían pisoteado mi dignidad. Yo planeaba algo más simple, más limpio y más contundente: enfrentar la verdad de frente, mirarlos a los ojos y obligarlos a mostrar su verdadera cara. A veces, el acto más fuerte no es levantar la voz, sino simplemente entrar en una habitación donde todos apostaban a que no volverías. Tomé la maleta vacía que había llevado al inicio, no por necesidad, sino como símbolo, y cuando salí del departamento de Lucía, sentí que estaba cerrando una etapa, una que ya no me correspondía seguir cargando en silencio. El camino hacia la casa fue corto, pero en mi mente parecía extenderse kilómetros. Cada semáforo, cada esquina conocida me hacía recordar momentos vividos ahí con Rodrigo y Sofía. Intenté no dejar que esos recuerdos me debilitaran, así que los dejé pasar como nubes, observados, pero no retenidos. La conclusión era clara: una historia puede tener capítulos hermosos, pero si el final es cruel, todo lo anterior deja de tener brillo. Me estacioné frente a la casa. El corazón me dio un único latido fuerte, como para avisarme que estaba vivo, que todavía podía sentir, pero después se estabilizó. Esa calma me sorprendió. Las traiciones más profundas tienen un punto de quiebre donde ya no hieren, solo se confirman. Toqué el timbre. Tardaron unos segundos en abrir, esos segundos en los que el tiempo parece dilatarse, en los que el mundo entero se queda en suspenso, hasta que finalmente la puerta se abrió. Rodrigo apareció, aún con el cabello despeinado, con una expresión entre sorpresa y nerviosismo. Sus ojos se abrieron un poco más al verme, como si no pudiera creer que estaba ahí, como si mi presencia fuera un error en el guión que había estado escribiendo a mis espaldas. María, ¿qué haces aquí?, preguntó con torpeza. Lo miré fijamente. Quise buscar en su rostro algún atisbo de vergüenza auténtica, de arrepentimiento, de humanidad, pero no encontré nada de eso. Solo encontré incomodidad, ese tipo de incomodidad que sienten los culpables cuando su mentira se cae antes de tiempo. Vain a mi casa, respondí con calma. Es sencillo, ¿no? Él se apartó para dejarme entrar. No tuvo otra opción. Caminar por ese pasillo que tantas veces limpié, decoré y cuidé, se sintió extraño, como si la casa misma me recibiera con un silencio largo, consciente, como si hubiera sido testigo de lo que sucedió en mi ausencia y ahora me estuviera observando para saber
¿Qué haría? Entré al comedor y vi rastros de la celebración de la noche anterior. Una botella de vino abierta, 2 copas con marcas de labios, un plato sin lavar, una servilleta arrugada, todo perfectamente colocado para recordarme que mi lugar había sido ocupado con alegría. Desde la escalera bajó Sofía. Quedó congelada al verme. Sus ojos se hicieron pequeños, tensos, como si hubiera visto algo que no quería enfrentar. No saludó. No dijo nada, solo apretó los labios, escondiendo la hostilidad detrás de una máscara de falsa sorpresa. Pensé que te ibas a quedar más tiempo fuera, dijo con un tono tan afilado que no hizo falta que lo disfrazara. Siempre vuelvo a donde me corresponde. Respondí con una voz tranquila, demasiado tranquila para la incomodidad que ella intentó provocarme. Sofía frunció el ceño, molesta por mi serenidad. Se dio la vuelta y llamó en voz alta: «Papá, Adriana sigue aquí, ¿eh?» La brutalidad de su comentario no me sorprendió, pero sí me dolió un poco porque era el recordatorio directo de lo que habían hecho a mis espaldas. Rodrigo tragó saliva. Dijo algo que casi no entendí, como si buscara excusas, pero lo ignoré. Ya no necesitaba explicaciones. Las acciones ya habían hablado demasiado claro. Adriana bajó las escaleras unos segundos después. Tenía el cabello suelto, una bata ligera, y esa seguridad de quien cree que ya ganó la guerra sin haberla peleado. Cuando me vio, levantó un poco la barbilla, como si necesitara aparentar control. «María», dijo, pronunciando mi nombre como si fuera un inconveniente, no una persona. «No esperaba verte tan pronto». «Seguramente», respondí sin apartar la mirada. «Pero aquí estoy». Durante unos segundos hubo un silencio tenso. Rodrigo se movía de un lado a otro, sin saber dónde poner las manos. Sofía miraba la escena con satisfacción contenida, como alguien que espera un espectáculo. Adriana respiraba profundamente, como si se preparara para una confrontación que nunca imaginó tener. Yo permanecí de pie, con las manos relajadas a los costados. Les permití sentir su propio nerviosismo. No vine a suplicar, ni a llorar, ni a pedir explicaciones. Vine a hablar, a nacerrar, a actuar desde mi propio centro. «Rodrigo», dije finalmente, «quiero que me escuches con atención. No voy a gritar, no voy a hacer un escándalo, pero tampoco voy a permitir que me sigan faltando al respeto». Él levantó la vista, sorprendido por mi firmeza. Esa era la parte que no entendían. Habían confundido mi bondad con debilidad. «Yo sé lo que hicieron mientras yo no estaba», continué. «Sé quién estuvo aquí, sé cómo se comportaron, sé lo que dijeron. No necesito que me lo nieguen, no necesito justificaciones, solamente quiero que lo escuches de mí, con claridad absoluta». Respiré hondo y dije, con una firmeza que jamás pensé poseer: «Quiero el divorcio». La palabra se desplomó en el aire como una losa pesada. Sofía abrió los ojos. Rodrigo palideció. Adriana apretó la bata contra su pecho. ¿Qué dices?», balbuceó Rodrigo. «María, por favor, no tomes decisiones precipitadas». Me reí, por primera vez en días, no una risa de burla, sino de incredulidad. «Decisiones precipitadas, Rodrigo, amor», dije, con ironía suave. «Llevaba meses viéndote alejarte, días observando cómo traicionabas la confianza que yo te di, y anoche fuiste tan claro que sería ridículo no verlo. Esto no es precipitado, esto es inevitable». Él quiso acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. No quería su cercanía, no quería su compasión falsa, no quería su contacto. «Voy a recoger mis cosas», dije con serenidad. «No tengo nada más que hacer aquí». Sofía murmuró algo, tal vez una burla contenida, pero la ignoré. Adriana mantuvo su mirada fija en mí, como esperando que me quebrara, como esperando que mostrara dolor para justificar su victoria. Pero no lo hagáis, porque no estaba ahí para competir con ella. Estaba ahí para liberarme de una historia que nunca fue mía. Fui a la habitación, tomé mis pertenencias, mis documentos, la ropa que realmente me importaba, miré la cama una última vez.
No sentí nostalgia, no sentí tristeza. Sentí alivio. Cuando bajé con mi maleta llena ahora, tan distinta a la que llevé vacía días antes, me detuve en la puerta. Los miré una última vez. A veces, dije despacio, perder un hogar es la única forma de encontrar uno nuevo. Y sin esperar respuesta, sin mirar atrás, crucé la puerta. El aire de la calle se sintió distinto, más liviano, más mío, como si la libertad estuviera hecha de oxígeno. Caminé hacia mi coche con pasos firmes. No llevaba miedo. Anne no llevaba culpa. Anne solo llevaba futuro. Porque ese día entendí algo crucial. No se trata de quién te traiciona, sino de quién te devuelve a ti misma. Cuando cerré la puerta de aquella casa, sentí como si hubiera dejado atrás, no solo un edificio, sino una versión entera de mí misma. No caminé, flotanó, respiré, renací. El aire afuera me pareció más fresco, como si la libertad tuviera su propio aroma y me estuviera envolviendo por primera vez en muchos años. Conduje hasta el departamento de Lucía sin hablar, sin llorar, sin pensar. Era como si mi mente necesitara silencio para ordenar los pedazos de la vida que había decidido dejar atrás. Al estacionarme, me quedé un momento dentro del coche, con las manos en el volante, tratando de entender la magnitud de lo que había hecho. Y lo supe, había salvado mi dignidad, incluso si eso significaba perder una familia que nunca me aceptó realmente. Lucía abrió la puerta antes de que yo tocara. Tal vez había visto mi coche desde la ventana, o tal vez su corazón, que siempre estaba conectado al mío. Le dijo que ya había llegado el momento. Sin decir palabra, me abrazó con fuerza, un abrazo cálido, ancho, de esos que te sostienen cuando todo lo demás se derrumba. Me quedé ahí, apoyada en su hombro, dejando que su abrazo me recordara que no estaba sola. Después de unos minutos, cuando mi respiración volvió a su ritmo habitual, entré al departamento y dejé la maleta en el suelo. Esta vez, la maleta llevaba mi vida real, no una mentira, para descubrir otra mentira. Los primeros días fueron extraños. Había silencio, demasiado silencio. Me despertaba sobresaltada, como si Rodrigo o Sofía fueran a entrar a la habitación reclamando algo, como solían hacerlo. Pero no, tan solo estaba yo, mi propio espacio, y la luz suave que entraba por la ventana. Camila se quedaba conmigo por las tardes, después de la escuela, y verla sonreír sin la tensión que había cargado en los últimos meses, me confirmó que mi decisión había sido la correcta. Si algo me dolía todavía, se desvanecía cuando ella se apoyaba en mi hombro y me decía: «Ah, mamá, ahora te siento más tranquila». Esas palabras, tan puras, me curaron más que cualquier terapia. Una tarde, mientras preparaba café, Lucía me dijo algo que marcaría mi vida entera. «¿Y si cuentas tu historia?», preguntó con una mirada seria. «No para que te compadezcan, sino para que otras mujeres entiendan que no están solas». Al principio, dudé. Yo siempre fui reservada, una mujer que prefería sanar en silencio. Pero había algo en mí que necesitaba hablar, aunque fuera para quitarle peso a la verdad que todavía me ardía por dentro. Lucía, con su energía contagiosa, insistió. Así que una noche, sentada en su sala, con las manos entrelazadas en el regazo, grabé un video donde contaba mi historia. No exagera, no adorn, no culp. Solo narré lo que había vivido, lo que había sentido, lo que había aprendido. Mientras hablaba, me di cuenta de que no estaba contando una tragedia. Estaba contando un renacer. Y eso, sin saberlo, cambiaría todo. Daías, despius, empezaron a llegar mensajes de mujeres de todas las edades, mujeres que también habían sido traicionadas, ignoradas, desplazadas, mujeres que habían aguantado más de lo que debían por miedo, por costumbre o por amor equivocado. Me decían que mis palabras les habían dado fuerza, que se sentían vistas, escuchadas, acompañadas. Sentía algo hermoso en que mi dolor, lejos de ser inútil, podía transformarse en un puente para sostener a otras. Fue entonces cuando nació el nombre que me acompañaría en los meses siguientes, la Madre Fennec. Una mujer escribió: «Anne, renaciste
de tus cenizas con dignidad. Y aunque yo no me sentía un ave mitológica, comprendí el poder de esa metáfora. No renaces siendo la misma, renaces siendo más fuerte, más clara, más consciente de tu valor. A partir de ahí, el movimiento creció como una ola. Me invitaron a dar charlas en centros comunitarios, en pequeños talleres, en espacios donde mujeres buscaban guía, apoyo emocional, herramientas para dejar relaciones dañinas. Al principio temblaba un poco al hablar frente a los grupos, pero con cada palabra, con cada lágrima compartida, entendí que no estaba ahí como víctima, estaba ahí como testimonio de que la vida continúa, incluso después de la traición más cruel. Así nació Renacer, un pequeño grupo de apoyo que se convirtió en una comunidad sólida. No era un club de quejas, era un espacio para reconstruir, para compartir estrategias, para aprender a poner límites, para recordar que el amor propio no es un lujo, es una necesidad. Las mujeres llegaban con historias de humillación, de silencios impuestos, de soledad dentro de sus propios hogares. Yo escuchaba, acompañaba, abrazaba, y cada vez que una de ellas decía, gracias, ahora entiendo que valgo más, sentía que estaba cerrando un poco más mi propia herida. El cambio no fue instantáneo. Había noches en las que todavía me despertaba con el recuerdo de su casa, con la imagen de Rodrigo abriendo una botella de vino, mientras Adriana reía a su lado. Pero esas imágenes ya no me rompían, solo eran recordatorios de un pasado que ya no me pertenecía. Con el tiempo, incluso, esas sombras perdieron fuerza. Un día, Camila me llevó una carta escrita a mano. Tenía su letra redondita, cuidadosa, esa que siempre usaba cuando algo le importaba mucho. Se sentó a mi lado mientras yo la abría y en silencio observó mi reacción. La carta decía: «Mamá, gracias por no aguantar más. Gracias por elegirme a mí y por elegirte a ti. Yo sabía que estabas triste desde hace tiempo. Ahora te veo feliz, te amo». Las lágrimas se me escaparon sin poder evitarlo. Esa carta fue la confirmación absoluta de que había hecho lo correcto. No solo me estaba salvando a mí misma, estaba salvando a mi hija de normalizar lo que nunca debió ser normal: el desprecio, la ausencia, la falta de amor real. Con el paso de los meses, mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé. Las charlas crecieron, las invitaciones también. Me encontré escribiendo reflexiones, preparando talleres, recibiendo abrazos de mujeres que me decían: «Gracias por compartir tu historia». Yo no era psicóloga ni oradora profesional, era una mujer que había vivido algo doloroso y había decidido transformar ese dolor en algo útil. Y esa autenticidad era lo que tocaba corazones. Las cosas empezaron a mejorar económicamente también. Los talleres pagados me permitieron independizarme por completo. Y entonces llegó el día en que hice algo que nunca pensé posible. Alquilé un pequeño departamento en Zapopan para empezar desde cero con Camila. Era humilde, sí, pero era nuestro. Cada mueble elegido con intención, cada planta colocada con cariño, cada rincón diseñado para recordarnos que ya no vivíamos donde éramos toleradas, sino donde éramos amadas. Cada tarde, mientras veía a Camila hacer su tarea en la mesa nueva, una que elegimos juntas, sentía una paz que nunca tuve en la casa de Rodrigo. Una paz dulce, honesta, sin tensión escondida en las esquinas. Y esa paz era mi mayor triunfo. Rodrigo intentó buscarme un par de veces, tal vez por costumbre, tal vez por culpa, pero yo ya no pertenecía a ese capítulo. Sofía nunca se disculpó, pero tampoco esperaba eso. No todas las personas están listas para enfrentar el daño que han causado, y yo ya no necesitaba su reconocimiento para validar lo que viví. Con el tiempo, la herida que me provocaron dejó de ser un dolor punzante para convertirse en una cicatriz, y las cicatrices Anque Marcon también cuentan historias de supervivencia. Me recordaron que soy más fuerte de lo que alguna vez me permití creer. Hoy miro hacia atrás con gratitud, porque sin esa traición, sin ese dolor, sin esa caída, jamás habría descubierto mi capacidad de levantarme, jamás habría conocido
a la comunidad de mujeres increíbles que ahora camino a mi lado, jamás habría encontrado mi voz. Y es por eso que un año después puedo decir con orgullo: no perdí una familia. Gain una vida que me pertenece, que construí con mis manos, que sostengo con mi fuerza, que vivo con mi verdad. Una vida donde no soy suplente de nadie, soy protagonista de mí misma. Hoy, mientras escribo estas palabras, desde mi nuevo hogar en Zapopan, rodeada por el sonido tranquilo de la tarde y por la risa suave de mi hija Camila, entiendo algo que me tomó toda una vida aprender. No hay traición capaz de destruir a una mujer que decide volverse a elegir. Y yo, a mis 50 años, me elegí. Me elegí a mí, a mi paz, a mi historia, a mi propio valor. Por mucho tiempo creí que amar significaba aguantar, pero hoy sé que amar también significa saber cuándo irse, cuándo cerrar una puerta y cuándo abrir una nueva con la frente en alto. A veces la vida nos arranca de lugares que creíamos seguros, pero lo hace para mostrarnos que merecemos más. Merezco más. Y tú también. Si estás escuchando mi historia desde tu sala, tu cocina, tu cuarto, quiero que sepas que tu dolor no te define, que tu edad no te limita, que tu valor no se negocia. No importa cuántos años llevemos amando a otros, nunca es tarde para empezar a amarnos a nosotras mismas. Nunca. Aprendí que un corazón roto no es un final, sino un comienzo, que cada mujer lleva dentro una fuerza silenciosa que solo despierta cuando la vida la hace caer, y que cuando se levanta, lo hace distinta, más consciente, más firme, más libre. A veces necesitamos tocar el fondo para descubrir que podemos volar, como un ave fénix que renace entre sus propias cenizas. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Hoy tengo un techo propio, una vida propia, un camino propio, no construido desde el orgullo, sino desde la dignidad. He visto a muchas mujeres sanar junto a mí en la comunidad, renacer, y cada una de ellas me recordó que no hay edad para volver a empezar, y que empezar desde cero no es perderlo todo, es ganar la oportunidad de hacerlo bien. Si esta historia tocó tu corazón, si te dio fuerza, si te acompañó en un momento difícil, te invito a seguir aquí conmigo. Acompáñame, apóyame y sigamos construyendo juntas un lugar donde ninguna mujer vuelva a sentirse sola, porque todas merecemos un hogar donde no se nos tolere, sino donde se nos ame de verdad. Gracias por estar aquí.